Una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy vamos a brindar información para todas aquellas personas que buscan la mayor protección para su vehículo. ¿Cuál es la oferta que existe en nuestro mercado de seguros contra todo riesgo? Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días con la presencia del economista Jorge Zarghini. Quédate con nosotros. Tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder, como siempre hacemos, a todas tus inquietudes. Ya estamos aquí con la presencia de Yamila Escala y también nos acompaña hoy Daniel Vicien para hacer el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿cómo les va? Gracias por estar aquí. Gracias a todos, Alejandra. Bueno, tenemos mucha información como siempre y vamos a comenzar con la actualidad económica. Y para hacer frente a la corrida contra el peso, que hoy continuó con el dólar cerrando en un nuevo récord histórico por encima de los 23 pesos, el gobierno inició negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para obtener su financiamiento tras 12 años sin deudas con el organismo. Habíamos dicho, Daniel, la semana pasada que el gobierno, el Banco Central, tienen herramientas e incentivos para contener el dólar. Y justamente un acuerdo con el Fondo Monetario es una de estas herramientas que tiene a su disposición el gobierno justamente para cumplir, ¿no?, con ese objetivo. Obviamente tiene un costo político, ¿no?, apelar al organismo dada la impopularidad, la peculiar, ¿no?, impopularidad que tiene aquí en nuestro país. Pero indudablemente el gobierno de alguna manera quería evitar, ¿no?, tener que apelar al Fondo Monetario el año que viene, más cerca, ¿no?, de las elecciones, en donde esto podría influir muy negativamente, ¿no? Sí, el gobierno anuncia que inicia conversaciones sin mayores detalles y no tenemos demasiados datos ni de qué programa va a aplicar el gobierno, ni el monto verdaderamente, por más que se hable de un piso ex of the record de determinado monto y determinada tasa, pero por ahora es un anuncio muy general, sin nada concreto. Y como decís, tenía otras herramientas y tiene herramientas del Banco Central, que es el que regula la política monetaria, para poder capear este temporal. Pero bueno, el gobierno decidió dar una señal un poco más fuerte, que verdaderamente es impopular para la gente en general. La gente no termina de entender, o sí termina de entender, cuáles son las consecuencias que tiene un acuerdo con el fondo. Y si apeláramos a un programa blando como los que tienen algunos países que ya están más ordenados, no implica desembolso ni siquiera auditorías permanentes. Entonces, verdaderamente creo que estamos todavía en la incertidumbre de no saber a qué está apelando. Es decir, a qué va a aplicar la Argentina y qué puede obtener o no obtener. Yo creo que es un respaldo más que nada ante el mercado financiero internacional, de poder decir si estamos con el Fondo Monetario o si tenemos un acuerdo, aunque sea débil, estamos un poco más encarrilados para conseguir lo que falta de endeudamiento o rolear la deuda que falta rolear este año. Sí, o de también mostrar, ¿no?, cuál es el cargador, ¿no?, cuáles son, qué tantas balas no hay en el cargador para hacer frente a la corrida si el dólar se va, ¿no?, demasiado por encima de lo que el gobierno considera razonable para mantener, ¿no?, una cierta estabilidad de la economía argentina, ¿no? Sí, es importante. El dólar tuvo una disparada en estos meses o en estas semanas más que nada, y alcanza en valores reales, si uno mira, le aplica la inflación en los distintos periodos a la cotización del dólar, y estamos en el tipo de cambio más o menos, con este tipo de cambio 23, estamos en el dólar de mayo del 2016. Es decir, tampoco es que es el dólar de 40 cuando entró Néstor Kirchner, no, es un dólar de 23 que está con el dólar de mayo del 2016. Es decir, lo que se había atrasado el dólar lo recupera y por un lado está el miedo de que pase a precios, por el otro lado
debería mejorar la competitividad de la Argentina, ¿no? Un tema muy ¿no? importante y fundamental, ¿no? Para mantener cierta fluidez y cierto ímpetu y fortaleza en el crecimiento de la economía argentina desde ya, ¿no? Que si la devaluación es fuerte y golpea, ¿no?, el poder adquisitivo de los salarios, eso va a afectar, ¿no?, el nivel de actividad económica y las posibilidades de cerrar, ¿no?, como todos esperábamos, un segundo año consecutivo de crecimiento después de 6 años, ¿no? Exactamente. Bueno, hoy esta baja en el crecimiento se refleja hoy en el precio de los cupones, es decir, los cupones se disparan cuando supera el 3% y ya el mercado descuenta que no se va a superar el 3%, con lo cual el precio de los cupones bajaron. Y la realidad es que un dólar depreciado también te produce más ventas o más consumo de dólares por los argentinos que nos gusta viajar. A los millennials les gusta viajar mucho. El año pasado el dólar turismo, según el Banco Central, fue más de 11.000 millones de dólares. Y un país que no genera dólares tiene un problema de quién paga ese turismo, ¿no es cierto? Definitivamente, definitivamente. Bueno, muy bien, vamos a hacer una pausa en las noticias que ha dejado este miércoles, que fueron muy importantes, para brindar información para todas aquellas personas que buscan la mayor protección para su auto, cuál es la oferta que existe en nuestro mercado de seguros contra todo riesgo. La mayor protección, por ende, la más cara. Entonces, bueno, en el actual contexto, revisar estos números, en especial qué puede hacer uno a la hora de tener que tomar esta decisión con un concepto claro en lo que refiere a este tipo de seguros de todo riesgo, el de franquicia, ¿sí? Ese monto a partir del cual, recuerden, se hace cargo la compañía. Hasta abajo de ese techito se tiene que hacer cargo uno. Entonces, bueno, ahí es donde uno toma esa decisión de consumo basada básicamente en lo que puede pagar. Entonces vamos a revisar rápidamente un caso, como les traemos siempre, donde llamamos, consultamos, preguntamos a las distintas compañías aseguradoras qué tienen para ofrecernos según el valor de franquicia, por ende, ese costo mensual. Vamos a trabajar con un Gol, ¿sí? Un auto de unos 305.000 pesos en el mercado en este momento, 5 puertas, nafta, con aire acondicionado, sí, ahí nos manejamos. Muy bien, entonces, si uno quiere, vamos a analizar primero la franquicia. La completísima, la que pasa lo que pasa, usted tiene y está cubierto, tiene por 4.231 pesos en Rivadavia y en Río Uruguay por 4.512 pesos, ¿sí? La posibilidad de arrancar entonces con una franquicia en cero, lo completísimo. Y después ahí ven cómo va creciendo, ¿sí? De acuerdo al valor de la franquicia, que es lo que tienen en pantalla, los costos que, bueno, se van acomodando de acuerdo a lo que decían las compañías. Entonces en la segunda ahí ven franquicia de 3.050 pesos y el costo es un poco menor, 3.894. Después, por ejemplo, Federación, que tiene una franquicia, de 4.500, ¿sí? El costo ya es más bajo, 2.641. Entonces, importantísimo, ¿sí? Por ejemplo, San Cristóbal, ahí vemos en la segunda placa que ven que tiene la franquicia 1. La compañía se hace cargo a partir de 6.500 pesos de ese arreglo, bueno, uno lo paga 2.987. Bien. Ahí tenemos las más completas. Seguramente me van a preguntar cuáles son las más económicas. Bueno, las más baratas obviamente trabajan con una franquicia más alta en torno, atención, a los 20.000 pesos. Por ejemplo, si uno quiere pagar, y vemos en pantalla, en torno a los 2.000, ¿sí? 2.100, 2.200, 2.227, por ejemplo, en el caso de la caja, que por ejemplo, en el caso de la caja y de Allianz, que van a ver en la placa siguiente, trabajamos con franquicia, en realidad trabajan las empresas con franquicia en base a porcentaje, ¿sí? Un 10%, un 5% del valor. En los otros casos que están viendo, esos valores entonces son para franquicias en torno a los 20.000 pesos. Es una decisión de ustedes, pero en este momento el mercado se está manejando en esos valores y, como siempre, les recomendamos consultar a más de una compañía. Información muy completa para que tomes tu decisión de la manera más informada. Vamos a cambiar de tema y vamos a continuar con las noticias que ha entregado el día de hoy. Y Daniel, una noticia muy importante, muy esperada en los mercados, la sanción de la ley de financiamiento productivo. Sí, muy positivo. El mercado reaccionó muy bien con esta ley, tanto en Argentina como en el exterior. Es una ley esperada desde octubre, que se fue posponiendo. Y por suerte, por negociaciones con la oposición, finalmente pudieron
aprobarla por 159 a 70 votos. Es muy interesante. La ley es muy completa y es algo que esperaban los mercados verdaderamente en distintos rubros, ¿no es cierto? Y una recuperación del 5% del Merval, ¿no? A partir justamente de esta noticia. Exactamente, con papeles que se recuperaron hasta un 10%. Fue muy interesante la reacción del mercado porque le pone más seriedad, elimina los vedores que puede poner la Comisión Nacional de Valores en las empresas cotizantes, le ordena, regula todo el ordenamiento del mercado. En el caso de los fondos comunes, ordena todo el tema de los fondos cerrados. En los fondos abiertos permite hacer fondos con índices, lo que serían los ETF, y permite hacer fondos especiales para inversores calificados. Hay una cantidad de artículos, permite las letras hipotecarias para financiar las hipotecas que le sirvan de fondeo a los bancos. Al permitir, la letra hipotecaria existía, pero al agregarle el ajuste cero, el ajuste UVA, le permite calzar la financiación con los préstamos a los bancos y reducir el riesgo, ¿no? Muy buena noticia importante. Con esto cerramos este bloque. Quédate con nosotros. En instantes estamos nuevamente con vos. Vamos de regreso. Días atrás, el Banco Central publicó una norma con la que busca impulsar la instalación de cajeros automáticos por parte de entidades no financieras en cadenas comerciales u otros espacios públicos. Busca así aumentar la disponibilidad de cajeros que realmente, como es muy claro y evidente, deja mucho que desear. Agustina Martínez Bassi conversó con la gente sobre este tema. Café Financiero le preguntó al público cómo viene siendo su experiencia al usar los cajeros automáticos. ¿Solés usar cajeros automáticos? No, la verdad que no, ahora no. ¿Sí? Sí. Sí, lo uso. ¿Cómo fue tu experiencia cuando tenías cajero automático? ¿Era cómodo? Y hasta cierto punto, había momentos en los que, nada, era como que capaz que ibas a algún lugar y no tenías plata, o capaz que no andaba, o capaz que había gente durmiendo adentro, ¿viste? Esas cosas. Ningún problema. Por ahí en los barrios hay problemas, pero si trabajas en el centro conseguís. Pero la cola que hay es tremendo, así que se complica un poquito. Sí, muy cómoda, me resulta muy cómoda. ¿Y cómo haces cuando tenés algún inconveniente, por ejemplo, con los cajeros? Y trato de buscar otro. No, y ahora voy a los supermercados. ¿Tenés cajeros cerca de tu casa? No, acá a 9 cuadras. No, cerca de mi casa no tengo. A 3 tengo uno y después un poco más lejos. Muy bien, en las próximas semanas deberíamos empezar a ver cajeros automáticos en las estaciones de servicio que están interesadas en instalar cajeros propios en sus espacios. Vamos a continuar con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales. Y algo, Daniel, que hay que aclarar y por ahí no se insiste demasiado, es que los problemas que viene teniendo la Argentina, la moneda argentina, son compartidos, ¿no? Con lo que viene sucediendo en todo el mundo, donde se viene fortaleciendo el dólar, si bien no es la misma magnitud que a nivel local, ¿no? Sí, el dólar, este es un año muy signado por la volatilidad. Por un lado, por la política de Estados Unidos, sobre todo de Donald Trump, que al bajar los impuestos a las empresas ha tenido que salir a mayor financiación y eso de alguna manera impulsa una mayor emisión de bonos y la suba de los sueldos o la aumenta. Da un cierto sentimiento que va a subir la inflación en Estados Unidos. Y entonces ellos trabajan por inflation targeting y si llega a 2% estarían llegando al target. Entonces la Fed anunció varios subas de tasa
y la gran pregunta de hoy es si serán 3 o 4. En la tasa de la Fed es la de corto plazo, pero eso pegó también a la tasa de largo plazo con los bonos en la de 10 años, que llegó a niveles, subió bastante, subió más de 100 puntos básicos y está a niveles de 3%. Estas semanas estuvo rondando el 3%, hoy llegó al 3%. Y esto ha impactado en todas las monedas del mundo. Y eso impacta en un flight to quality, y al fortalecerse la moneda por tener intereses más altos, pagar intereses más altos, hace que otras monedas bajen las emergentes más, pero también bajó el euro, bajó el yen, bajó la libra, bajó el franco suizo, bajaron todas las monedas, pega más en las emergentes, y Argentina más desfavorecida que el resto por nuestra debilidad. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a cerrar este bloque, como hacemos siempre, respondiendo a una última consulta sobre la situación de una entidad aseguradora. Con información que compartimos en pantalla y con el dato, 1.300 pesos es lo que va a salir la multa a partir de la semana que viene, el 15. ¿Por qué? Por ingresar a la nueva zona, al centro peatonal que se extendió en el último tiempo, pero bueno, ahora los vehículos que no estén autorizados a ingresar les va a llegar la boletita. Bueno, cerramos así el bloque. Quédate con nosotros. En instantes vamos a estar dialogando con el economista Jorge Sarguini. Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Jorge Sarguini para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Gracias por estar aquí. Es un gusto. Y como hablábamos en el primer bloque, para enfrentar, ¿no?, la corrida contra el peso que se extendió en estos últimos días, hoy de hecho continuó con el dólar alcanzando un nuevo récord histórico por encima de los 23 pesos. El gobierno inició negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para obtener su financiamiento tras 12 años sin tener deudas con el organismo. Jorge, ¿cuál es tu opinión sobre este regreso al fondo? Yo creo que es un retroceso inesperado, por lo menos en este momento. Yo siempre entendí que un modelo de estas características, con tanto desequilibrio macro y con una necesidad de financiamiento, naturalmente le genera vulnerabilidad y una dependencia del sector externo, que ahí como última instancia el fondo creo que siempre lo tuvieron en cartera. Pero a mí me sorprendió que haya sido en este momento 55.000 millones de reservas. Por eso veías al Banco Central con herramientas como para hacer frente a esta corrida sin inconvenientes. Según el gobierno, el 85% del financiamiento que necesita este año asegurado. Me sorprendió. Que es un retroceso. Naturalmente el gobierno, toda la dificultad que ha tenido para acordar con la oposición acuerdos políticos en serio para salir desde los desequilibrios que heredó, ahora va a tener que acordar con alguien que impone, que es el fondo, porque por más que se llegue, no sé a qué línea de crédito se llegará, pareciera ser que es muy difícil a la más flexible, siempre va a haber imposición de un programa creíble, coherente. Y acá se dieron, a mi criterio, tres fenómenos simultáneos. Un fenómeno externo, previsible. Todo el mundo sabía que en algún momento se iba a endurecer para los emergentes y que iba a haber un fortalecimiento del dólar. Tampoco ese fenómeno fue tan extremo, y ¿no? nada, el cambio de las ni condiciones imprevisto ni extremo. De hecho, bueno, si uno ve lo que ha sucedido con las otras monedas de la región, no se han depreciado pero ni ahí en la aquí misma donde magnitud, juega la ¿no? simultaneidad de los otros fenómenos. Este fenómeno externo, una política muy errática, en particular a partir del 28 de diciembre en cuanto al manejo de este tema específico, el tema cambiario, y una falta de confianza generalizada que se fue extendiendo por un gobierno que no muestra un programa claro, coherente. Estas tres cosas juntas llevaron a un aviso que se manifestó con esta corrida cambiaria y que, el gobierno parece que entró en pánico y disparó rápidamente hacia el fondo, porque yo no tengo por qué no creerle al presidente. Y si le creo al presidente, ayer dijo que llamó ayer a la mañana a Lagarde. O sea que se está empezando a generar las condiciones para ir hacia un acuerdo que lleva tiempo y que naturalmente si alguien se apoya en las declaraciones de Lagarde cuando estuvo aquí de que apoya el modelo, no sabe cómo funciona esto y no sabe cómo funciona el fondo. Lagarde diplomáticamente plantea el acuerdo
político que el fondo y sus principales accionistas tienen con un gobierno que ha venido, se supone, a corregir un gobierno anterior absolutamente antimercado. Ahora, de esa declaración política que expresa una voluntad a un acuerdo, hay un trecho. Vos igual, Jorge, pensás que la condicionalidad puede ser rigurosa, teniendo en cuenta que de alguna manera este gobierno está llevando adelante las típicas recetas del fondo, como son la reducción del déficit fiscal. Es cierto, por ahí el tipo de cambio, el peso está por debajo del valor que al fondo le gustaría. La reducción del déficit fiscal, ¿no? Bien medido, sin contabilidad creativa en el primario y midiéndolo en su intensidad como debe hacerse en su totalidad, incluyendo el déficit financiero, la verdad que no se reduce, y el déficit de cuenta corriente, balanza comercial, es creciente y se prevé peores resultados inclusive para el año que viene. O sea que yo no veo que ese modelo sinceramente está, y no solo no lo veo yo quiero que este gobierno le vaya bien, me gustaría verlo. Está claro que no lo ven los actores económicos, los mercados, digamos, por la reacción que han tenido. Hablábamos de una apreciación del dólar que tarde o temprano iba a llegar, llegó antes de lo esperado por distintos factores. Ahora, mirando el lado de, bueno, ¿en qué nos ayuda un dólar en un punto de equilibrio que todavía no llegó, pero más cercano a lo que se esperaba para que otras partes de la economía vayan por otro camino? ¿Qué significa en la economía real? ¿Qué significa en la vida de la gente? La economía tiene, por el lado de la demanda, 3 motores, no digo nada nuevo: el consumo, la inversión y las exportaciones. Un tipo de cambio más de equilibrio, naturalmente, tiene un resultado positivo en términos de exportaciones, que es uno de los motores, pero como sabemos que impacta negativamente en los impacta positivamente en los precios, impacta negativamente en el consumo. Así que, de todas maneras, analizar una variable sola puede llevar a confusiones. Lo que hace falta es un modelo de convergencia y que busque el equilibrio macroeconómico que se perdió hace tiempo, lo perdió el gobierno anterior, y que este gobierno todavía no encuentre ese rumbo. Mientras eso esté así, la economía está desequilibrada, y si la economía está desequilibrada, el crecimiento no llega, las inversiones no llegan, y la inflación continúa. Pero Jorge, ¿qué cosas modificarías del actual esquema económico, ¿no?, para hacerlo justamente más sólido y más sustentable? Sería muy exagerado de mi parte que yo pueda dar una receta. Ahora, pero algunos elementos que vos decís en donde ves que hay errores, ¿no? Yo lo digo desde el primer día, y siempre es mejor tarde que nunca. Hace falta un acuerdo económico y social detrás de un programa creíble que vaya cerrando la brecha fiscal, que vaya encontrando mayor competitividad en la economía, que vaya permitiendo cerrar la brecha externa y que vaya encontrando, en el marco de ese acuerdo, una mejora clara en las expectativas, que se pueda trabajar contra la inflación. Mientras Jorge, eso no se logre... ¿Se puede lograr este tipo de acuerdo con una oposición que en este contexto insiste con un tema como el de las tarifas? Se puede, porque... y yo hoy no soy ni oficialista ni opositor, soy un analista desprendido de cualquier pretensión de orden político. Hoy miran a la oposición por el proyecto de ley que están haciendo con el tema de tarifas. Bueno, oposición dialoguista existió. La oposición dialoguista fue la que le dio a este gobierno en el inicio de su gestión las leyes que entendieron que eran en la hoja de ruta para venir a resolver los problemas que heredaron. Y yo lo puedo decir con alguna autoridad moral, porque en la provincia de Buenos Aires yo presidí una cámara en minoría y le dimos a la gobernadora Vidal las leyes que necesitaba, las que ella entendió, y esa oposición dialoguista existió siempre. Ahora, el gobierno, por una necesidad absolutamente electoral, el año pasado arrinconó a la oposición y dijo: somos nosotros o el fantasma del pasado. Electoralmente le vino muy bien, pero después hay que gobernar. Entonces a la oposición se la arrincona. Si la única oposición que se acepta es la oposición interna, Carrió, los radicales, porque nosotros somos abiertos y admitimos el debate interno, pero toda la otra oposición la arrinconamos, después no le podemos pedir una racionalidad en ese marco, porque la política existe y hay que ser muy infantil para creer que le va a hacer pagar a la oposición todos los costos y no llamarla a sentar una mesa donde, cuando uno busca acuerdos, también tiene que compartir espacios de decisión. Esos son los acuerdos, y se acuerda con los distintos, no con los que piensan igual. Esto es así. Gracias. Aquí y en cualquier lugar. Gracias, Jorge. Nos vamos entonces
entonces con las palabras de Jorge Sarguini sobre la difícil situación económica que estamos atravesando. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.